Buen día, les saluda su amigo y servidor, el licenciado Perroski, perro abogado para casos muy perros. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema jurídico que en este momento está de moda y es el caso del joven Rodolfo N., conocido mediáticamente como Fofo Márquez, y su proceso legal. Antes de entrar en materia, debemos de precisar que tratamos de estudiar este tema bajo la mayor objetividad posible, sin dejarnos llevar por la ola mediática por el hecho de que el hoy condenado es una figura pública de alto perfil. También debemos de precisar que no pretendemos en lo más mínimo hacer apología del delito ni de conductas ilegales, sino que pretendemos exponer este tema con fines didácticos para nuestra audiencia. Mucho se ha dicho en cuanto al delito por el cual se le acusa a Rodolfo N. y por el cual se le debe de acusar al hoy condenado. Existen muchas opiniones a favor y otras en contra de que se le juzgue por tentativa de feminicidio. Empezaremos por mencionar que en la materia penal, por mandato constitucional, la norma jurídica se debe de aplicar de manera literal, es decir, al pie de la letra o a pies juntillas. Esto es, materia penal no es como las otras ramas del derecho donde se da cabida a la interpretación de la norma, sino que es estrictamente tal cual está escrita la norma en materia penal. Así las cosas, tenemos que en el Código Penal del Estado de México, aplicable el caso por ser el lugar donde sucedieron los hechos de los cuales hoy tratamos en este video, en su artículo 242 bis, nos habla de la conducta del feminicidio, y dicho artículo a su letra dice lo siguiente, dice: artículo 242 bis. El homicidio doloso de una mujer se considerará feminicidio cuando se actualice alguna, fíjense bien, alguna de las siguientes circunstancias. Inciso A, por razón de violencia de género, entendiéndose por esta la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación del sujeto pasivo. Inciso B, se comete en contra de la persona con quien se haya tenido una relación sentimental, de hecho, de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos o atentado contra la dignidad del pasivo. Inciso C, el sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo. Inciso D, exista con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo. En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a 5,000 días de multa. Es decir, en este supuesto legal, la pena mínima es de 40 años y la máxima de 70. Ahora, lo que debemos de decir en estricto apego a la verdad es que nosotros no tenemos acceso al expediente de la causa penal, ni tampoco hemos tenido comunicación con los asesores jurídicos de la víctima o con la defensa, por lo cual
lo que estamos comentando es apegado estrictamente al orden jurídico vigente en el lugar donde sucedieron los hechos que son motivo hoy de que Rodolfo N. haya sido declarado culpable del delito que se le acusó. Otra cosa que debemos de precisar es de que en el imaginario mexicano el tema feminicidio es asociado automáticamente a un delito de carácter sexual, cuando de la redacción que se realizó del precepto legal que sanciona dicha conducta, se desprende que no es indispensable la existencia de la violencia del tipo sexual para que encuadre como feminicidio, puesto que la existencia de conductas crueles o degradantes, o bien la existencia de un vínculo familiar, afectivo, sentimental, educativo, técnico o profesional entre el victimario y su víctima, es una circunstancia que produce como consecuencia que el homicidio doloso de una mujer encuadre como feminicidio. En el caso que estamos exponiendo, muy probablemente la teoría del caso sostenida por la Fiscalía acusadora es la de que la víctima sufrió conductas crueles. Tal es el caso del ampliamente difundido video donde se muestra que el acusado se imagina que su víctima es una piñata y se da vuelo pegándole aún tirada en el piso. Este lamentable hecho, muy probablemente la Fiscalía lo consideró como una conducta cruel por la cual aplicó el tema de violencia de género en su acusación hacia Rodolfo N. Ahora bien, pero la víctima en este caso no perdió la vida a raíz de estos hechos, por lo que en esta situación el hoy condenado fue juzgado por este cargo citado, pero en su modalidad de tentativa, que es lo que se dispone de información de manera pública respectivo a este caso, ¿sí? Lo cual se halla en el artículo 10, primer párrafo del Código Penal vigente para el Estado de México, que a su letra dice: es punible la tentativa del delito y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que debería consumar el delito o omitiendo la que debería evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad de la gente no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico tutelado. Esta es la teoría del caso que sostiene la Fiscalía y por la cual se le imputa a Rodolfo N. el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sí. Ahora bien, la teoría del caso que sostiene la defensa y por la cual motiva y fundamenta su postura jurídica de que Rodolfo N. debe ser sancionado por lesiones, radica en el párrafo segundo del mismo artículo 10 del Código Penal del Estado de México, que a la letra dice: si la ejecución del delito quedare interrumpida por desistimiento propio y espontáneo del inculpado, solo se castigará a éste con la pena señalada a los actos ejecutados que constituyen por sí mismos delitos. Esta es una postura jurídica que justifica la defensa en el mismo video que el juez usó para condenar a Rodolfo N. Esto es debido a que, como ya lo hemos visto, el Código Penal mexiquense, la tentativa se acredita cuando el causante del delito cesa en su actividad por una causa ajena a su voluntad, mientras que en el caso de que el causante del delito detiene su actividad por voluntad propia, ya no aplica la tentativa, sino aplica solamente los delitos que se consumaron hasta el momento en que el agente activo, en que el infractor de la norma penal cesó toda actividad antijurídica por voluntad propia y de modo espontáneo. Esto es muy importante.
¿sí? Ahora bien, en este caso, ¿sí? Esto es basado en el video donde se muestra la agresión a la víctima. Sin embargo, el juzgador pasó por alto esta cuestión que estamos mencionando, que viene descrita en el artículo 10 del Código Penal vigente para el Estado de México. Por lo tanto, en base a esta situación, nuestro pronóstico en este caso, en que emitimos de manera aventurada, consiste en que Rodolfo N. tiene elevadas probabilidades de que recobre su libertad mediante el juicio de amparo directo, siempre y cuando haya votado previamente el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Estado de México y que este tribunal de alzada haya confirmado la sentencia que esté dictando el juez en esta ocasión, que en el sentido de que es culpable del delito que la Fiscalía le acusa, ¿sí? Ahora bien, en un juicio de amparo promovido contra esta resolución y eventualmente confirmada por un tribunal de segunda instancia, conocido también como tribunal de alzada, Rodolfo podría recobrar su libertad en virtud de que el juez que declaró culpable a Rodolfo está violando varios preceptos constitucionales que en materia de amparo se denominan conceptos de violación, los cuales son los siguientes. El primer concepto de violación o de garantía constitucional que el juez está violando en agravio de Rodolfo N. es el principio de literalidad de la aplicación de la norma en materia penal, que está previsto en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, y esto es por no considerar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 del Código Penal vigente para el Estado de México. El segundo concepto de violación que podría hacer valer Rodolfo N. en este caso es la violación del principio de imparcialidad previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, lo cual tenemos en la práctica toda vez que es de sobra conocido que el juez de la causa se ha dejado llevar por la presión mediática y social que implica este caso. El siguiente concepto de violación sería la violación del primer párrafo del artículo 16 constitucional al aplicar una motivación y fundamentación errónea, toda vez que en este caso el juzgador está condenando a Rodolfo N. por un delito en modalidad de tentativa, cuando de acuerdo a lo que se observa en el propio video, Rodolfo detuvo su agresión hacia la víctima por voluntad propia. No se observa que haya existido un agente externo que le impidiera a Rodolfo continuar con su actividad delictiva, que en este caso es la agresión a la señora Edith N. ¿Sí? Por esa razón debió de aplicarse lo dispuesto en el artículo 10 del Código Penal mexiquense en lo que respecta al segundo párrafo. El siguiente concepto de violación que Rodolfo N. pudiera hacer valer eventualmente en un juicio de amparo contra la resolución que lo condena es la de violación del segundo párrafo del artículo primero constitucional, al impedirse el goce de los derechos humanos previstos en la Constitución, en este caso los previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Y el último concepto de violación que pudiera hacer valer Rodolfo N. en este caso es el incumplimiento del párrafo tercero del artículo primero constitucional, esto en virtud de que el juzgador que condenó a Rodolfo N. ha incumplido con su obligación de respetar los derechos humanos que le asisten al encausado. Ya para finalizar,
Hacemos hincapié en que este video es un análisis basado estrictamente en el orden jurídico vigente. No tenemos en ningún momento la intención de denigrar a la víctima ni de simpatizar con la violencia hacia la mujer. Desafortunadamente, a Rodolfo N., conocido comúnmente como Fofo Márquez, le tocó convertirse en la caja china en un país mágico donde a un chamaco que no sabe comportarse con las mujeres lo quieren encerrar casi 50 años en el fresco bote, mientras que delincuentes que de alta escuela deambulan por las calles en plena y absoluta libertad gracias a la generosidad de jueces que les obsequian su boleto hacia la libertad. Es cuanto por hoy. Nos vemos en otro video. Saludos y excelente día.